Buenas, estimados estudiantes. Continuamos con el estudio de polígonos. Cuarta parte, fórmulas para hallar ángulos y diagonales de un polígono regular. Caso 2.2, dada una medida, se solicita otra, o sea, la segunda parte. Doctora Rebeca Arce. Aquí hay unos ejemplos de polígonos regulares. Veamos este tema con ejemplos. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice en un polígono regular si la suma de las medidas de sus ángulos internos da 900? Me dan el valor de la suma de las medidas de los ángulos internos. Entonces voy a escribir la fórmula que corresponde. También escribo la fórmula que corresponde a lo que me piden. Veamos acá. La sumatoria, la medida de los ángulos internos es igual a 180 grados por n menos 2. Y la cantidad de diagonales con d minúscula es igual a n menos 3. Igual de espejo. Tengo la fórmula. Es decir, de la suma es igual a 900. Es una sola variable. Se puede despejar de la siguiente forma. Este 180 que está afuera se distribuye, 180n, y 180 por 2, 160. Este 360 se pasa a sumar. La suma corresponde a 1260. El 180 que está multiplicando pasa a dividir y me da que n es igual a 7. O sea, es un heptágono. Ya teniendo la cantidad de lados, coloco la fórmula de lo que quiero hallar y me da la cantidad de diagonales del vértice de un polígono es 4. Veamos. De este heptágono, la cantidad de diagonales desde un vértice es 4. Muy bien. Digamos con otro ejemplo. En un polígono regular, su ángulo central mide 40 grados. Calcule la suma de las medidas de los ángulos internos. Coloco las dos fórmulas, la que me dan, el dato que me dan y el dato que me piden. Igual y espejo. Coloco la fórmula. En lugar de ángulo central pongo su cantidad. ¿Y cómo se despeja esto? La n que está dividiendo pasa a multiplicar. 40 que está multiplicando pasa a dividir. Y resulta que es un nonágono. Como ya tengo la cantidad de lados para hallar lo que me piden, coloco la fórmula y sustituyo. Me da los ángulos internos en 1260. Recordemos que los ángulos internos se forman con dos lados consecutivos. Muy bien, continuemos. Calcula la medida del ángulo externo de un polígono regular si se pueden trazar 170 diagonales desde todos los vértices. Coloco la fórmula del dato que me dan, coloco la fórmula del dato que me piden. Igual u despejo. La cantidad de diagonales de todos los vértices utiliza T mayúscula y es igual a n por n menos 3 entre 2. Igualo. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Luego la n que está afuera se distribuye y resulta que es de segundo grado porque n por n a la 2, n por 3, 3n. Entonces pasamos todo de un solo lado. Ese 340 está positivo, pasa a restar. Y esto lo resuelvo con la calculadora. Lo cual me da como resultados n igual a n20 y n es igual a 17. Se utiliza el dato positivo, que es la cantidad de lados es 20. Entonces es un coságono. Coloco la fórmula de lo que quiero hallar, sustituyo y me da que el ángulo externo es 18.
Muy bien, continuemos. Aquí tenemos el dibujo del icosāgono. Mario construye una pecera cuyo borde tiene forma de polígono regular y cuyo ángulo interno mide 120. Determina la medida del ángulo externo. Con la fórmula del dato que me dan, coloco la fórmula del dato que quiero hallar, igualo y despejo. ¿Qué igualo? La medida del ángulo interno a lo que mide el ángulo interno. ¿Cómo se despeja? Este n que está yendo pasa a multiplicar y aquí se hizo de una vez, este 180 que está afuera se distribuyó. Ahora pasa la n de un solo lado, positivo pasa a restar, está restando, pasa a sumar. Eso da 60n, es igual a 360. La n que está multiplicando pasa a dividir y resulta que es un hexágono. Muy bien. Ahora pongo la fórmula de lo que quiero hallar y cambio el valor de la n, del número de lados. Resulta que el ángulo externo mide 60. Muy bien, continuemos. Se construye una ventana cuya suma de las medidas de los ángulos internos es de 1080 y se desea dividir trazando sus diagonales. Ponemos la fórmula del dato que me dan, suma de los ángulos internos es igual a 180, n menos 2. La fórmula del dato que me piden, que es la fórmula de todas las diagonales, n por n menos 3 entre 2, igual y despejo. Suma de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2, que da 1080. Aquí vamos a despejar. Este 360 pasa a sumar, igual da como resultado 1440, el 180 que está multiplicando pasa a dividir. Y me da que es un octágono. Aquí ustedes pueden realizar este paso que no se escribió. Muy bien. Ahora coloco la fórmula de lo que me piden, sustituyo la n y me da la cantidad de todas las diagonales del octágono es 20. Veamos el dibujo. Muchas gracias. Vamos a ver.